Artículo 31. Valor de los ingresos en acciones y otros títulos. Siempre que la distribución de dividendos o utilidades se haga en acciones y otros títulos, el valor de los dividendos o utilidades realizados se establece de acuerdo con el valor patrimonial de los mismos. Artículo 32. Tratamiento tributario de los contratos de concesión y asociaciones público-privadas. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, en los contratos de concesión y las asociaciones público-privadas, en donde se incorporan las etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento, se considerará el modelo del activo intangible aplicando las siguientes reglas. 1. En la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles corresponderá a todos los costos y gastos devengados durante esta etapa, incluyendo los costos por préstamos, los cuales serán capitalizados. Lo anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y demás disposiciones de este estatuto. 2. La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento. 3. Todos los ingresos devengados por el concesionario asociados a la etapa de construcción hasta su finalización y aprobación por la entidad correspondiente, cuando sea el caso, deberán acumularse para efectos fiscales como un pasivo por ingresos diferidos. 4. El pasivo por ingresos diferidos de que trata el numeral 3 de este artículo se reversará y se reconocerá como ingreso fiscal en línea recta en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento. 5. En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los mencionados en el numeral 3 se reconocerán en la medida en que se vayan prestando los servicios concesionados, incluyendo las compensaciones, aportes o subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario. 6. En caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer activos, realizar mantenimientos mayores o cualquier tipo de intervención significativa, los gastos efectivamente incurridos por estos conceptos deberán ser capitalizados para su amortización en los términos de este artículo. Para el efecto, la amortización se hará en línea recta en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la rehabilitación, la reposición de activos, los mantenimientos mayores o intervención significativa durante el término que dure dicha actividad. Parágrafo 1. Los ingresos, costos y deducciones asociados a la explotación comercial de la concesión, diferentes de peajes, vigencias futuras, tasas y tarifas, y los costos y gastos asociados a unos y otros tendrán el tratamiento general establecido en el presente estatuto. Parágrafo 2. En el caso que la concesión sea únicamente para la construcción o únicamente para la administración, operación y mantenimiento, no se aplicará lo establecido en el presente artículo y deberá darse el tratamiento de las reglas generales previstas en este estatuto. Parágrafo 3. En el evento de la adquisición del activo intangible por derechos de concesión, el costo fiscal será el valor pagado y se amortizará de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Parágrafo 4. Si el contrato de concesión o contrato de asociación público-privada establece entrega por unidades funcionales, hitos o similares, se aplicarán las reglas previstas en este artículo para cada unidad funcional, hito o similar. Para los efectos de este artículo se entenderá por hito o unidad funcional cualquier unidad de entrega de obra que otorga derecho a pago. Parágrafo 5. Los costos o gastos asumidos por la nación en ocasión de asunción del riesgo o reembolso de costos que se encuentren estipulados en los contratos de concesión no podrán ser tratados como costos, gastos o capitalizados por el concesionario en la parte que sean asumidos por la nación. Parágrafo 6. En el evento de la enajenación del activo intangible, el costo corresponderá al determinado en el numeral 1 menos las amortizaciones que hayan sido deducibles.
Artículo 32-1. Ingreso por diferencia en cambio. Este artículo fue derogado por el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016. Artículo 33. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a valor razonable. Para efectos fiscales, los instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados tendrán el siguiente tratamiento. 1. Títulos de renta variable. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Para efectos de lo aquí previsto, son títulos de renta variable aquellos cuya estructura financiera varía durante su vida, tales como las acciones. 2. Títulos de renta fija. Respecto de los títulos de renta fija, se siguen las siguientes reglas para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. A. El ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de estos títulos se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Este cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el plazo convenido y el tiempo de tenencia en el año o periodo gravable del título. B. La utilidad o pérdida en la enajenación de títulos de renta fija se realizará al momento de su enajenación y estará determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título. C. Para efectos de lo aquí previsto se entiende por títulos de renta fija aquellos cuya estructura financiera no varía durante su vida, tales como los bonos, los certificados de depósito a término, CDT y los TES. 3. Instrumentos derivados financieros. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. 4. Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino en lo correspondiente al gasto financiero que se hubiese generado aplicando el modelo del costo amortizado de acuerdo a la técnica contable. Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la retención y la autorretención en la fuente por concepto de rendimientos financieros y derivados a que haya lugar. Artículo 33-1. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a costo amortizado. Los ingresos, costos y gastos provenientes de instrumentos financieros medidos a costo amortizado se entienden realizados de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo 28, 59, 105 de este estatuto. Artículo 33-2. Tratamiento del factoraje o factoring para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. El tratamiento que de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos tenga el factoraje o factoring será aplicable para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. Parágrafo 1. En las operaciones de factoraje o factoring, el factor podrá deducir el deterioro de la cartera adquirida de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 y 146 del Estatuto Tributario. Parágrafo 2. En las operaciones de factoraje o factoring que no impliquen la transferencia de los riesgos y beneficios de la cartera enajenada y la operación se considere como una operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el activo y la deducción de los intereses y rendimientos financieros se somete a las reglas previstas en el capítulo 5 del libro 1 de este estatuto. Lo previsto en este parágrafo no será aplicable cuando el factor tenga plena libertad para enajenar la cartera adquirida. Artículo 33-3. Tratamiento tributario de las acciones preferentes. Para efectos fiscales, las acciones preferentes tendrán para el emisor el mismo tratamiento de los pasivos financieros. Para el tenedor tendrán el tratamiento de un activo financiero. Por consiguiente, el tenedor deberá reconocer un ingreso financiero respecto de los pagos al momento de su realización o la enajenación del activo. Parágrafo 1.
El presente artículo aplicará a aquellas acciones preferentes que reúnan la totalidad de las siguientes características. 1. Por regla general no incorporan el derecho a voto. 2. Incorporan la obligación por parte del emisor de readquirir las acciones en una fecha futura definida. 3. Incorpora una obligación por parte del emisor de realizar pagos al tenedor en una suma fija o determinable antes de la liquidación y en caso de que en el periodo no hayan utilidades susceptibles de ser distribuidas como dividendos, la acción incorpora la obligación de pago posterior en el momento en que existan utilidades distribuibles. 4. No se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Parágrafo 2. Los rendimientos de las acciones preferentes se someten a las reglas previstas en este estatuto para la deducción de intereses. Las acciones preferentes se consideran una deuda. Las acciones que no reúnan las condiciones del parágrafo 1 se consideran instrumentos de patrimonio. Sus rendimientos se someten a las reglas de dividendos y su enajenación a las reglas previstas para la enajenación de acciones. Artículo 33-4. Tratamiento de las operaciones de reporto o repo simultáneas y de transferencia temporal de valores. En las operaciones de reporto o repo simultáneas o transferencias temporales de valores, independientemente de los valores involucrados en la operación, el valor neto de la operación será 1. Ingreso a favor del adquiriente inicial para el caso de las operaciones de reporto o repo y simultáneas y del originador en el caso de las operaciones de transferencia temporal de valores. Y 2. Costo o gasto para el enajenante en las operaciones de reporto o repo y simultáneas o para el receptor en las operaciones de transferencia temporal de valores. En todo caso, los ingresos, costos y gastos se entienden realizados al momento de la liquidación de la operación y el valor neto se considera como un rendimiento financiero o interés. Las operaciones de este artículo que se realicen a través de la Bolsa de Valores de Colombia no estarán sometidas a retención en la fuente. El gobierno reglamentará las condiciones de las certificaciones que deban expedir las instituciones financieras correspondientes. Artículo 34. Ingresos de las madres comunitarias. Los ingresos que reciban por parte del Gobierno Nacional las madres comunitarias por la prestación de dicho servicio social se consideran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Artículo 35. Las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios generan intereses presuntivos. Para efectos del impuesto sobre la renta se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporciona al tiempo de posesión equivalente a la tasa para DTF vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable. La presunción a que se refiere este artículo no limita la facultad de que dispone la Administración Tributaria para determinar los rendimientos reales cuando estos fueren superiores. Artículo 35-1. Límite a los ingresos no constitutivos de renta. Este artículo fue derogado por el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.